Con un mapa de Texas podemos montar tantos niveles como queramos, y aunque hacer uno no suele ser muy sencillo, en esta la séptima lección de Haciendo Sprites para videojuegos y plataformas, te explicaré cómo hacer paso a paso un mapa de Texas básico pero muy útil. Para ello primero crearemos un lienzo grande, pues ahí dibujaremos todas las tejas de nuestro set. Este lo crearemos de 200 píxeles por 200 píxeles, quizás demasiado grande, pero para que falte espacio mejor que sobre. El primer paso será crear un cuadrado marrón de 32 por 32 píxeles, con la herramienta de rectángulo lleno. Recuerda que podemos saber el tamaño del cuadrado que estamos trazando si nos fijamos en la parte izquierda inferior. Después del icono de tamaño podemos ver las dimensiones del cuadrado. Nos aseguramos que sea 32 por 32 y soltamos. Después crearemos los detalles de la teja. Para trabajar más limpio podemos hacerlo en otra capa. La crearemos. Entonces nos desplazaremos más hacia el rojo en la barra de colores y seleccionaremos una tonalidad más oscura de color. Seguido, con la herramienta lápiz comenzaremos a crear el patrón para hacer los detalles del bloque de tierra. El patrón será el siguiente: colocaremos un píxel en uno de los costados internos de la teja. En la sección de arriba colocaremos uno también, y en la sección de arriba de este serán 4, uno seguido del otro. Luego bajamos un píxel y en la sección de abajo colocaremos 2, uno seguido del otro. Este patrón lo repetiremos de aquí en adelante. Subiremos 1, luego 4, bajamos 1 y más abajo 2, así hasta el final de la teja. Como pueden ver, al final de la teja cabe uno, pero este se conecta con el primero cuando estemos armando el escenario. ¿A que sí? Don't worry. Una vez trazada esa línea ondulante, la seleccionaremos con la herramienta de selección y ejecutaremos la combinación de teclas Control C para copiarla. Luego con Control V podemos pegar una nueva línea y la moveremos un par de píxeles abajo. Hecho eso, uniremos los extremos con el API y con la herramienta Paint Bucket rellenamos el interior. Esto vendría siendo como un bajo relieve. Conseguida esa forma, seleccionaremos una tonalidad más oscura de marrón y colocaremos la sombra que se proyecta debajo de la tierra. Hecho eso, podemos copiar el detalle con Control C y pegar una copia con Control V. Arrastramos unos píxeles más abajo y acomodamos. Así le vamos dando forma a nuestra teja de tierra. Con el mismo color que usamos para ese bajo relieve, podemos agregar algunos pequeños cuadraditos y píxeles solos para darle textura a la tierra. Así terminaremos nuestra primera teja, la principal. Y ya que hemos hecho todo lo que teníamos que hacer con esta, nos conviene unir las dos capas en una sola. Haremos esto dando clic derecho sobre la capa de arriba y luego pincharemos en Margin Down. Esta teja es muy importante ya que de esta crearemos todas las restantes, además de que también formará parte del set. La siguiente teja que queremos es la superior. Para eso duplicaremos la teja actual con Control C y luego Control V y arrastraremos la copia. Nuevamente crearemos una nueva capa. En esta, con el color verde y la herramienta de rectángulo lleno, trazaremos uno en la parte superior de la teja de arriba. A partir de este rectángulo haremos la hierba. Con una tonalidad más clara de verde y la herramienta lápiz, haremos trazos aleatorios dentro del rectángulo verde, pero sin alcanzar la primera hilera de píxeles y tampoco las últimas hileras inferiores, ya que de esta forma estaremos haciendo la iluminación de la hierba y en la parte inferior no debería alcanzar mucho a la luz. Podemos eliminar píxeles agrupados ayudándonos con el lápiz. Hecho eso, utilizando una tonalidad más clara de verde y la herramienta lápiz, haremos la textura de la hierba. Básicamente estaremos dibujando un cuadrito intersectado por otro, y luego lo mismo, pero a una altura diferente y en otra dirección. En algunas ocasiones podemos obviar algún píxel para evitar que alguna hierba se una a otra formando una mancha, y donde no cabe una figura completa podemos dibujar solo un cuadrito, así hasta llenar la parte superior de la zona del pasto. Después de eso, para que el pasto y la hierba no quede así de recto, agregaremos algunas hojas. Lograremos esto ayudándonos con la herramienta goma. Lo que haremos es borrar un píxel de la esquina y luego dejar 2 de por medio para luego borrar otro más, así hasta el final. Luego, con la tonalidad oscura de marrón que usamos para la sombra, dibujaremos debajo de cada hoja de hierba. También podemos utilizar una tonalidad más clara y saturada de verde para dibujar una línea donde la luz pega directamente, dejando una hilera de píxeles en la parte superior, pues ahí agregaremos el contorno que tendrá nuestro mapa de tejas. Así podemos dar por terminada nuestra teja superior de pasto. Lo siguiente será unir las capas con Margin Down, para luego crear las tejas de los lados. Para hacer estas tejas de los lados, seleccionaremos las dos hileras que tenemos hechas y las duplicaremos 2 veces. A estas nuevas copias las posicionaremos a cada lado de una, pero dejando un píxel de distancia entre ellas. Lo siguiente será definir la parte exterior de las esquinas, eliminando 2 secciones de píxeles de tierra en ambos extremos del mapa. El pasto no lo tocaremos, así debería quedarte. Por ahora agregaremos el contorno en los lados exteriores. En la zona de la hierba lo haremos por encima de esta, pero en la zona de la hierba podemos agregarlo en lugar donde borramos los píxeles anteriormente. Así
Así el pasto sobresale del resto de la teja y sigue manteniendo las dimensiones de 32 por 32. Después podemos arreglar las esquinas de las tejas del pasto de los extremos para que quede redonda y no puntiaguda. Lograremos esto de la siguiente forma. Primero borramos un píxel de pasto de la esquina, luego uno hacia un lado y después dos hacia abajo. Entonces recolocamos el contorno. Así se ve más romo. Haremos esto mismo con la teja del otro extremo. Borramos un píxel de hierba, luego uno hacia un lado y luego dos hacia abajo. Recolocamos el contorno. Terminamos así con las tejas superiores. Ahora solo tendremos que hacer las inferiores. Estas las haremos así de fácil. Seleccionaremos las tres tejas inferiores y las duplicaremos. Los clones los colocaremos debajo dejando un píxel de separación. En esas nuevas tejas dibujaremos la tierra un poco desmoronada de la parte inferior. Utilizaremos el lápiz y una tonalidad más oscura de marrón para esto. Primero comenzaremos dibujando una línea ondulada en la parte inferior de las tejas. Estas líneas las haremos más gruesas. Entonces borraremos la tierra que queda debajo de las líneas hasta que nos quede más o menos así. Después borraremos algunos píxeles de las esquinas para hacerlas un poco más redondas y después agregaremos el contorno. Para darle más detalle a estas tejas utilizaremos la tonalidad más oscura de marrón para trazar algunas líneas verticales en la parte inferior. Juega con los tamaños de estas, no tienen que ser del mismo tamaño todas. Aquí decidí reemplazar la tonalidad más clara de tierra por una más oscura. También podemos utilizar una tonalidad un poco oscura de marrón, no tanto como las grietas, para agregar algo de suavizado y también algunos píxeles para dar algo de textura. Y así terminamos el mapa de tejas principal. Ahora haremos algunas tejas de plataformas para hacer nuestros niveles más interesantes. Estas serán ridículamente fáciles de hacer, ya verás. Para hacer las plataformas haremos lo siguiente: duplicaremos las tres inferiores y el clon lo arrastraremos aparte. Luego iremos a las tejas superiores y seleccionaremos solo el pasto. Lo copiaremos y pegaremos la sección sobre las tejas que apartamos antes. Nos aseguramos que estén a la misma altura y soltamos. Después borramos esos píxeles que sobresalen de las tejas de atrás y voilà. Tenemos una plataforma creada. Ahora sí la posicionamos. Después de esto haremos una más pequeña. Para eso seleccionaremos una de las tejas de las esquinas de la plataforma larga y a esta la duplicaremos y moveremos aparte. A esta haremos algo similar a lo que hicimos antes con las tejas de la izquierda. Borraremos dos secciones de píxeles de tierra del lado izquierdo y colocaremos contorno ahí y sobre el pasto. Borraremos lo que excede y procederemos a hacer un poco roma la esquina del pasto. También arreglaremos la esquina inferior para hacer un poco redonda y voilà, acomodamos. Ya nos quedaría hacer las últimas tejas, estas que son individuales. Para estas seleccionaremos las tres del lado derecho del mapa y las duplicaremos. Al igual que antes, removeremos dos secciones de píxeles del lado izquierdo, colocaremos contorno, arreglaremos las esquinas y borraremos el excedente. Y así lograremos nuestro mapa de teja con el que podremos crear todo tipo de niveles.